Hola, ¿cómo están? Bueno, quienes no me conocen, soy Adriana Calzada Vázquez Vela y soy hermana de la Caridad del Verbo Encarnado, la congregación fundadora del Colegio Mexicano. Y pues estamos nuevamente en esta cápsula que hemos llamado Espiritualidad, Carisma y tu misión CCBI. La última vez habíamos platicado un poco sobre la esperanza y la esperanza tan necesaria, tan urgente que todas y todos necesitamos sentir, necesitamos experimentar y sobre todo en estos tiempos en que nuestra sociedad, nuestro mundo se ve muy complicado. Bueno, hay muchos motivos de esperanza y hoy vamos a hablar del primer motivo de esperanza que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, y que es Jesús y su proyecto. Nosotros pues decimos, ¿no? Hermanas de la caridad, del Verbo encarnado, y hay quienes todavía se preguntan, ¿cómo que el Verbo encarnado? Ya lo habíamos platicado, pues el Verbo encarnado es Jesús, ¿no? Se dice que es la palabra de Dios que se hace carne y viene a la tierra a compartir con nosotras, con nosotros y a modelar, a enseñarnos una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno y una nueva forma de entender la sociedad. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el reino de Dios. De entrada, ¿por qué utilizamos la palabra reino? Bueno, pues la palabra reino se utiliza porque en aquel tiempo de Jesús, pues había reyes, ¿no? Bueno, ya desde antes había habido reyes, en la Biblia incluso podemos leer, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, la época de los reyes. Entonces el reinado es como una figura que quizá hoy no sería la mejor palabra, pero entonces mejor vamos a hablar del reino como la expresión del sueño de Dios para la humanidad. ¿Cuál sería este sueño de Dios para la humanidad? Bueno, vamos a imaginarnos la composición social en el tiempo de Jesús. Si hiciéramos un esquema, vamos hoy a ponerla como en un círculo, ¿no? Entonces tú imagínate, ese es un avión, no sé si se está oyendo o no, voy a dejar de hablar. Ok, ya pasó el avión. Imagínate que estamos en un círculo y adentro ahí ponle un color. Vamos a ponerle el color naranja y el color de afuera vamos a ponerle como un segundo círculo, no sé, por decir algo verde, ¿no? Entonces en el centro, en el círculo de color naranja, ¿quiénes se encuentran? Se encuentran el buen judío. Vamos a llamarle el círculo del buen judío. Y en este círculo, ¿quién puede pertenecer? Pues están ciertamente, por supuesto, los hombres, es decir, las mujeres no están en el círculo interior. Y que el hombre esté en el centro y hombre adulto, pues hace que queden fuera de este círculo, ¿quién? Las mujeres, las niñas y los niños. Esta no es necesariamente la misma categoría, pero lo voy a poner porque vemos muchas historias, las prostitutas, ¿no? Muchas historias en la Biblia sobre ellas. Y bueno, y muchas veces se le llama prostituta y en la Biblia ni siquiera era, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que está dentro del círculo el hombre, el judío que es puro de raza, o sea, judío puro, todos sus ancestros son judíos. Y esto hace pues que queden fuera quienes. En el tiempo de Jesús leemos mucho sobre los romanos, los samaritanos, cualquier extranjero, ¿no? No sé si se acordarán de la historia de la mujer sirofenicia. Entonces cualquier extranjero, cualquier persona extranjera está fuera de este círculo del buen judío. El buen judío también es quien tiene la pureza de cuerpo, es decir, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna situación que le impida desarrollarse plenamente como en su cuerpo. Por ejemplo, entonces eso hace que queden fuera quién, pues todos los que están enfermos. Obviamente vemos muchos ejemplos de el sordo mudo, los leprosos, el paralítico. Y una forma en que en el tiempo de Jesús se explicaba la enfermedad, pues los endemoniados, ¿no? No quiere decir que todas las personas que dicen en la Biblia, no, el endemoniado y Jesús hizo un exorcismo o expulsó un demonio, no quiere decir que hayan sido verdaderamente poseídos por un demonio. Se relaciona esto mucho, sobre todo con la enfermedad física. Entonces ya tenemos tres personas o tres grupos de personas adentro del círculo del buen judío. Está el hombre, está quien es puro de raza
y está quien es puro de cuerpo. Y vamos a poner adentro del círculo del buen judío una cuarta categoría, que es quien conoce y cumple la ley. Quien conoce y cumple la ley, pues tiene que haber aprendido a leer, le tienen que haber enseñado en su casa, por supuesto es una persona de fe, y de fe no necesariamente que crea, o sea, obviamente sí que crea, pero además tiene que saber, ¿no? Tiene que entender, tiene que haber leído. Entonces esto hace que estén afuera, pues todos y todas los pecadores y pecadoras, quedan afuera las personas paganas, quedan afuera los publicanos, quedan afuera los analfabetos, es decir, quien no sabe leer, quien no sabe escribir. Y en la Biblia tenemos un ejemplo padrísimo de los analfabetos, que son los pastores. Y nosotros recordamos que el primer anuncio del nacimiento de Jesús fue a los pastores. Entonces, esto es importantísimo porque desde este momento en el que los ángeles van, les cantan gloria a los pastores, ya les están diciendo, ustedes son importantes. Acuérdense que tradicionalmente están en el círculo exterior, no en el círculo del buen judío, lo que significa no son importantes, no cuentan, olvídenlo, ni se acerquen. Entonces, si ustedes recordáramos más o menos así, ahorita tómense un segundo para recordar cualquier historia de Jesús, de la Biblia, piensen a lo mejor en alguna historia de Jesús en donde esté con una mujer, en donde esté con un enfermo, en donde esté con un pecador, con una pecadora. Pues Jesús no se movía únicamente en el círculo del buen judío, ¿cierto? Entonces, esta invitación que les estoy haciendo para que las vayan reflexionando. No se queden nada más, por favor, en esta cápsula. Si quieren tomarse un tiempo de ir, leer, es importante porque ¿qué significa entonces que nosotros como familias SDI queremos hacer vida hoy el proyecto del reino? ¿Qué quiere decir? Que queremos pues ayudar a Dios a que se siga cumpliendo su sueño para la humanidad. El reino, decimos, ya está aquí, pero no está completado. Entonces lo que nosotras y nosotros necesitamos seguir haciendo es ir revelando este reino, ¿no? O desvelando el reino es otra palabra, o descubriendo el reino, o ayudándonos entre todas y todas a que el reino vaya siendo una realidad. ¿Cómo se hace esto? Pues incluyendo a todo mundo, es decir, ampliando. Esa es una forma de verlo, el círculo del buen judío hacia afuera, o vamos a empezar desde el margen, nos situamos en el margen y desde afuera vamos haciendo que la división que existe entre el círculo interior y el exterior vaya desapareciendo. Si observamos a Jesús, él normalmente lo vamos a encontrar ubicado en el margen. Y aguas, esto es importante porque que está en el margen no significa que únicamente se queda ahí afuera. Está al lado de toda esta población de las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los endemoniados, los romanos, los samaritanos. Pero si se sitúa en un círculo, también están incluidos los de dentro. Es decir, Jesús, aunque prefiere estar en el margen, no excluye al círculo del buen judío, sino que a ellos también les viene su mensaje y a ellos también les viene la invitación. Entonces, a ver ya, con todo esto, ¿nosotros qué? ¿Nosotras qué? Pues bueno, ¿dónde nos colocamos? Vamos a colocarnos en el margen, es la invitación primera. Y para esto una pregunta importantísima es, ¿qué tanto conocemos lo que está sucediendo hoy? ¿Qué tanto tú, papá o mamá, conoces lo que está sucediendo hoy y se lo platicas a tus hijas y a tus hijos de una manera que lo puedan ir entendiendo, ¿no? Para los más pequeños, a veces tendemos así como a proteger, como no, pues vamos explicándoles, ¿no? Vamos explicando cómo funciona nuestra sociedad, por qué hay gente que ha sido marginada, por qué hay gente que ha sido empobrecida, por qué las estructuras sociales son injustas. Entonces podemos ir hablando de todo esto y entonces pues nos vamos preguntando, bueno, nosotros en dónde nos situamos, ¿no? Y también, mises, profes, es importantísimo que igual desde los más pequeñas y pequeños vayamos ayudando un poco, obviamente a nuestro nivel, ¿no? Que vayamos
aprendiendo a dialogar de estas realidades. Y bueno, pues ya los más grandecitos, o sea, secundaria, ya tienen una capacidad mucho más grande de comprender, pero todo, sobre todo esto es para actuar, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, están los círculos internos y los círculos externos, ¿en dónde me sitúo yo? ¿Dónde me quiero situar? Y a partir de aquí, pues la reflexión es de, ok, ¿qué digo yo ante este contexto? ¿Qué hago yo frente a esta realidad? ¿A favor de quién actúo yo en este contexto? Y sobre todo es por qué actúo yo. Nosotras y nosotros que nos hemos dicho creyentes, seguidoras de Jesús, pues deberíamos de decir, es que yo, porque quiero continuar el proyecto de Jesús, voy a situarme en el margen, y desde el margen voy a ir trabajando hacia el centro. Y esto no quiere decir, de veras no quiere decir, que todas y todos nos necesitemos ir a vivir donde están las personas que sufren más, donde están las personas que menos tienen, donde están las personas que están más enfermas. No quiere decir eso. Voy a hacer otra pausa por este avión. Lo que sí quiere decir es que desde donde estamos mirando a este contexto del cual estamos rodeadas y rodeados, y las acciones que tomemos hoy, aquí y ahora, las pensemos en cómo afectan para bien o para mal al círculo exterior. Y entonces quiero ir transformando estas acciones para que sean favorables a quienes me rodean también. Entonces, pues un poco vamos a seguir viendo hacia el futuro en nuestras cápsulas cómo hacer esto, y hoy nos quedamos con esto. El reino de Dios es el sueño del proyecto de la humanidad, de Dios para nosotras, para nosotros, y nosotros, nosotras hermanas, nosotros familias SBI, tenemos una responsabilidad que cumplir hoy en este sueño de Dios. Nos vemos la próxima vez. Gracias.